Bueno, buenos días. Soy José Carlos Rodrigo, que junto con mi compañero Jesús Muñoz somos los consultores que hemos recibido el encargo por parte de los grupos de desarrollo de dirigir y coordinar este programa de cooperación que hoy ponemos en marcha con esta sesión de inaugural o con esta sesión de lanzamiento. Como habéis visto, hemos previsto, y como se comentaba en la exposición anterior, lo que se pretendía era ofrecer de entrada una visión de las diferentes perspectivas que desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de los grupos de desarrollo participantes son interesantes de cara a ese nuevo marco y conocer la actualidad de esos puntos de vista, y para eso hemos preparado las ponencias que van a seguir a continuación, 5 ponencias, que además culminan luego con una mesa redonda que lo que pretendemos además es que sirva un poco como colofón y como manera de obtener algunas conclusiones concretas. Insisto que este es el lanzamiento, como comentaba ahora mismo Maite, es el lanzamiento del programa. Ya habrá tiempo de detallar cuál es el cronograma y las diferentes acciones que se van a desarrollar dentro del marco del programa de cooperación que hoy iniciamos. Y sin más dilación, voy a presentar la primera de las ponencias, que tiene por título La planificación territorial, una visión global, y que tenemos el enorme placer de contar con el consultor internacional Rafael Echeverry, que lo tenemos ya en streaming desde Colombia. Y bueno, pues por presentarlo, decir que Rafael Echeverry Perico es de nacionalidad colombiana, politólogo y especialista en desarrollo sostenible y del territorio. Es conocido porque es investigador visitante de la Universidad de Córdoba y actualmente es asesor del Gobierno de Colombia, que es una de las razones por las que no puede estar presente con nosotros y tiene que actuar en streaming. Ha desempeñado cargos en el sector público y académico, tales como secretario del Programa Iberoamericano de Cooperación en Gestión Territorial, viceministro de Agricultura, secretario general del Ministerio de Medio Ambiente, director técnico del Departamento de Estadística de Colombia y profesor investigador, director del Área de Población y Desarrollo de la Universidad de los Andes de Colombia, y además ha asesorado en temas de prospectiva y políticas públicas a gobiernos de México, Colombia, Brasil, Argentina y otros países de América Latina. Actúa además como consultor internacional para organismos como la FAO, la CEPAL, el Banco Mundial, el Banco Iberoamericano de Desarrollo y la AECID. Y evidentemente con ese currículum es además autor de múltiples libros y artículos especializados, así como conferencias en múltiples foros y conferencias. Creo que es desde luego un lujo poder contar con Rafael, al que le agradezco mucho su presencia y su buena predisposición a participar, y sin más le doy la palabra para que haga su disertación. Muchas gracias, Rafael. Muchísimas gracias. La verdad es un privilegio, a pesar de la madrugada que significa estar a esta hora acompañándolos, pero la verdad lo hago con muchísimo gusto. Creo que la invitación a participar en este evento y en esta discusión, que me parece de enorme pertinencia en momentos en que tenemos grandes desafíos a nivel global, no solamente a nivel local, sino a nivel global, a nivel europeo, en América Latina igualmente, en unos momentos en que el mundo está enfrentando unos momentos de grandes inquietudes, de grandes turbulencias, de grandes preocupaciones. Creo que en este marco, y justamente con el título de la ponencia sobre la planificación territorial y su visión global, yo quisiera tratar de tocar algunos de los temas que considero son los más importantes de las enseñanzas que nos ha dejado la experiencia de trabajo territorial y el esfuerzo que se ha hecho particularmente desde Europa en poner sobre la mesa una visión de aproximación al desarrollo desde la perspectiva del territorio. El reconocimiento del territorio como una entidad, como una categoría que nos permite tener una visión, una visualización de los procesos de planificación diferente, nueva, a pesar de que ya lleva unas décadas en términos de su implicación, pero que está llamada a generar grandes transformaciones en la forma en que hacemos la política para el desarrollo. En particular, en América Latina hay una tendencia muy grande, lo estamos viendo en el caso de Colombia, que estamos empujando un proceso de transformación y cambio,
que el enfoque territorial, la visión territorial y particularmente el concepto de cohesión territorial como un motor que oriente el sentido de la planificación para el desarrollo de gran trascendencia. Y en ese tono quisiera tratar de destacar algunos de los elementos que han sido las lecciones que considero más importantes en esta construcción de una nueva visión de la planificación. La primera tiene que ver con la incorporación en el proceso de planificación, el proceso de conceptualización, tanto desde los diagnósticos, interpretación, visión de alternativas de intervención, de tres elementos que han sido un enorme desafío y una lección de dificultad de muchas de nuestras políticas públicas y de estrategias de intervención. Y tiene que ver con la complejidad que significa el desarrollo. Uno de los problemas que hemos tenido con las políticas de carácter más sectorial es que tienden a segmentar, a generar parcelas en términos de los componentes del desarrollo, desconociendo la integralidad y la complejidad con la cual se dan en la realidad esos elementos. Las interacciones entre los componentes ambientales, sociales, políticos, económicos, hacen que muchos de nuestros instrumentos de intervención, tanto desde la comunidad misma como desde las instituciones públicas, pierdan su efectividad en razón a que no contemplan, no tiene la capacidad de contemplar el conjunto de variables y el conjunto de interacciones que determinan, sea lo económico, lo social, lo ambiental o lo político, por sus interdependencias. El territorio, al tener una visión de carácter integral, recoge y permite enfrentar la complejidad, entender los flujos, entender las relaciones entre uno y otro componente, cambiando de forma sustantiva la posibilidad de intervenir. Claro, tiene un gran desafío y es pasar de ver la realidad de una forma simple, de causalidad lineal, a verlo en su complejidad. Y esta complejidad es un desafío para la acción social, para la acción económica, para la acción política, y lo que hemos logrado aprender y lo que se ha logrado aprender en términos de los territorios, de lo que ha pasado en los territorios europeos, en términos de algo que es innegable y son los logros que se han tenido en términos de convergencia, en términos de aproximar y distribuir en el espacio las condiciones de desarrollo. Entonces, este primer elemento me parece que es una lección, es un desafío y es algo que se está venido incorporando en las políticas públicas en todos nuestros países como parte de los procesos de planificación. Conclusión, estamos al frente, cuando hablamos del desarrollo territorial, de algo complejo, que hay que verlo integralmente y hay que verlo en su condición sistémica, que funciona con varios elementos al tiempo, cosa que los actores territoriales, particularmente los empresarios, lo conocen muy bien y es todas las variables que tienen que manejar simultáneamente. La planificación tiene que ser capaz de verlo de la misma forma. El segundo elemento que me parece que son lecciones de enorme importancia para destacar es que este proceso de la evolución que ha tenido la visión desde los territorios ha alimentado y ha fortalecido tres dimensiones de aproximación al tema. La primera, la de carácter puramente técnico, científico, si se quiere, y ha sido la relevancia que se le ha dado en términos de investigación, en términos de estudios, en términos de trabajo de aproximación, a esta comprensión de cómo las variables que intervienen en el desarrollo territorial se integran, se mezclan, se componen, visiones prospectivas, visiones de comprensión de las verdaderas causalidades complejas que explican los fenómenos territoriales. En eso la academia ha ayudado, la Universidad de Córdoba en particular, pero digamos como que el conjunto científico ha avanzado mucho. En este momento contamos con muchos trabajos de investigación, con mucha evidencia. La mejora en las últimas décadas en los sistemas de información sobre territorios son espectaculares. El énfasis que ha puesto la Unión Europea en mejorar los sistemas
toda suerte de elementos de observación, mejor en términos de la visión de percepción remota, lo que se ha hecho con las bases de información es realmente gigantesca. Hoy, décadas después de que se inició todo este proceso intensivo en el trabajo territorial, contamos con una mucho mejor capacidad de comprender lo que pasa en los territorios. Entonces, en esa parte técnica tenemos más gente formada, más instituciones preparadas, y este concepto del territorio inteligente que recoge la idea de que el conocimiento y la evidencia es clave para tomar decisiones. Entonces, ese es un primer elemento, una primera dimensión en la cual hemos tenido una evolución muy importante y muy significativa. La segunda tiene que ver con la parte institucional, con la parte de las estructuras, tanto de normas como de organizaciones, que han surgido y que han evolucionado en distintos procesos, programas como el programa LEADER, por ejemplo, que se ha vuelto emblemático a nivel global, que ha permitido el desarrollo de muchos instrumentos de intervención, instrumentos de instituciones, instrumentos de legislación, instrumentos de presupuestación, fondos, mecanismos de acceso, la preparación de una burocracia cada vez más comprensiva de los fundamentos del enfoque territorial y que ha creado unas estructuras de interrelación entre los distintos niveles institucionales, tanto en términos sectoriales como en términos de escalas territoriales. Esa evolución es una evolución que se ha dado realmente en términos globales. América Latina también ha tenido importantes evoluciones en el tema de la comprensión y la incorporación entre la política pública y particularmente entre sus procesos de planificación de estos elementos territoriales. La tercera dimensión, y tal vez es la dimensión más importante, porque al fin y al cabo se constituye en el motor, es la dimensión política. Y es la dimensión que básicamente recoge el sentir de el encuentro de los diferentes intereses que existen en un territorio. En la sociedad siempre tendremos conflictos. La sociedad humana, por naturaleza, tiene conflicto. Y el tema no es si tenemos más o menos conflictos, sino cómo gestionamos el conflicto. Y al fin y al cabo, una parte fundamental del mundo político es eso, la gestión del conflicto, la capacidad de que tengamos de encontrar modelos democráticos y civilizados de lograr superar los conflictos. Esa dimensión, que es de carácter político, ha llevado realmente a procesos de ida y vuelta, a avances y retrocesos en términos de la relevancia que tiene el enfoque territorial. Y en eso los grupos de acción local, los grupos sindicales, los trabajadores rurales, los empresarios, los partidos políticos han tenido un papel muy importante. Y creo que este espacio político, puramente político, ha sido uno de los que ha influido de forma más importante en los procesos de planificación mismos del territorio. Los mecanismos democráticos de participación han sido realmente gestores que han transformado en forma importante la visión de la democracia. Democracias representativas hacia democracias más participativas. En términos políticos, la visión en la gestión territorial está muy fundamentada en términos de participación y acción colectiva, acción de las comunidades, participación más directa en ya no ser solo receptores de política pública, sino ser realmente actores de la política pública y de mecanismos de agenciamiento y representación y defensa de los intereses, sobre todo de las comunidades y de las comunidades más débiles. Este proceso político es uno de los elementos cruciales en el momento de hacer planificación, porque realmente ponen el piso de realidad de esa planificación. Entonces, tanto en la parte técnica como en la parte institucional, burocrática, de normas, etcétera, y en la parte política,
El territorio y la visión territorial ha aportado de forma importante a nuevos modelos de planificación. Ahora, finalmente quisiera tocar los 4 elementos que constituyen una gestión territorial, en los cuales se fundamentan nuevas visiones de planificación de política pública, pero también de visión de la planificación desde las comunidades mismas, en este caso los grupos de acción local, que tiene que ver con los desafíos del enfoque territorial. Primero, el entender, ubicar, delimitar el territorio. Y el territorio como unidad de intervención, el territorio como unidad de planificación. Este tema es muy importante porque significa pasar de lo que tradicionalmente es el objeto de una política pública, pasar de grupos poblacionales o rubros productivos a una visión integral del territorio, donde el objetivo no es una política para la producción de aceite de oliva o la producción de maíz o la producción de cualquier otro producto, o para el grupo de población de los jóvenes, de los campesinos, etcétera, sino del territorio en su conjunto con todos sus elementos al interior. Esa delimitación territorial, esa comprensión, como oía ahora las descripciones de los territorios de los cuales estamos hablando, es un tema fundamental. Y es un tema fundamental de que hemos aprendido donde aparecen elementos claves, aparte del paisaje, de los recursos naturales, su estructura productiva, temas como la identidad, temas como la pertenencia al territorio, temas como la territorialidad, que es una fuerza poderosa de la humanidad para bien o para mal, pero que es fuente de la acción colectiva que permite realmente hacer de la política pública un elemento transformador. Esa limitación territorial tiene que ver con el tipo de problema para el cual estamos abordando una estrategia, si es un problema muy local, si es regional, si es nacional, si es europeo o si es global, que significa todos estos elementos de definir el territorio al que queremos intervenir y tener la conciencia de que vamos a intervenir integralmente, aún tengamos aproximaciones de carácter sectorial, pero siempre tendremos esa visión integral. Luego de identificar el territorio, hay un siguiente desafío que es la intersectorialidad cuando yo abordo el territorio. ¿Qué significa esto? Que yo, cuando abordo el territorio, no lo puedo hacer exclusivamente desde una visión económica o de visión social o visión ambiental, porque están interrelacionados en los sistemas que estábamos planteando inicialmente. Esa intersectorialidad significa acuerdos que en el caso español, por ejemplo, con una mayor claridad de las competencias a niveles territoriales, dentro de la escala territorial se facilitan más, pero en otros contextos más centralistas como los países latinoamericanos es más difícil, es que las políticas sectoriales se imponen sobre la visión integral. Inclusive procesos de planificación que se dicen territoriales terminan siendo víctimas de unas estrategias extraordinariamente sectoriales, donde cada sector trata de hacer individualmente asumir su responsabilidad, sin perdiendo este carácter integral. Entonces, el desafío de la intersectorialidad es un desafío importante. El otro desafío es el desafío del ordenamiento o la ordenación del territorio. Y es que una de las características para la planificación que aporta esta visión territorial es el concepto de ordenación o ordenamiento, como lo podemos asumir, que permite definir competencias, definir asignación de recursos, definir los límites de la intervención, definir las escalas, o sea, esta política europea, la política española, la política andaluza, la política provincial o la política comarcal. Cómo se articulan esas políticas, cómo se articulan esos actores, cómo se generan sinergias, cómo se suma, cómo se multiplica el esfuerzo y la capacidad y el recurso, cómo se ordena el suelo, cómo se ordena el uso del suelo, cómo se ordenan los espacios, las relaciones entre lo urbano y lo rural, las relaciones entre las regiones y en última la cohesión territorial. Este tema de ordenación del territorio es uno de los grandes aportes a la planificación desde la perspectiva territorial. Y finalmente, el elemento tal vez
más fuerte de todo este proceso territorial tiene que ver con el concepto de un pacto territorial o un acuerdo territorial o un proyecto de territorio, que es como la convergencia de todos estos elementos, pero que se fundamenta en el componente político. Porque finalmente el proyecto de territorio es el proyecto donde los distintos intereses y los distintos grupos encuentran un espacio para ponerse de acuerdo. Desde lo más macro, que es una constitución de una nación, que es el gran pacto, el gran acuerdo y el gran proyecto de nación, hasta lo más local, donde finalmente tenemos que llegar a un acuerdo. Ahora, el desafío es que ese acuerdo sea vinculante, que comprometa realmente a los actores que participan dentro del acuerdo y que ese acuerdo sea confiable y que cuando se comprometen los actores a un proyecto, una visión de territorio, a dónde queremos llegar, que al final donde queremos llegar no es donde quiere llegar uno, sino donde el conjunto de intereses encontrados definimos los elementos que nos unen para un proyecto. Porque no es el proyecto del gran empresario, ni del pequeño productor, ni del pobre, ni del rico, ni del de derecha ni de la izquierda, sino es lo que logramos en conjunto negociar como un proyecto de territorio, sea un proyecto productivo, sea un proyecto ambiental, sea un proyecto social o cultural. Encontrar ese pacto territorial y encontrar ese proyecto estratégico territorial que jalone las energías de todos los integrantes del territorio es el elemento fundamental. A la larga es la espina dorsal sobre la cual se construyen todos los elementos de la planificación. Y quienes hacen planificación tienen que ser muy conscientes de que esa energía que significan esos pactos hay que reconocerlos, no hay que crearlos. Es muy difícil, sobre todo desde la perspectiva del planificador del Estado, es muy difícil creer que tiene la posibilidad de cambiar la realidad. Lo que tiene que hacer es reconocer las fuerzas que son capaces de crear esos pactos y convertirlos en proyectos estratégicos, territoriales, vinculantes, con compromisos, con confianza, como se planteaba en uno de los elementos fundamentales de las conclusiones del programa LIDER, y es que al final estamos hablando de un gran pegante de todo esto, y se llama la confianza. La confianza política en las instituciones, en los procesos y en esos pactos territoriales. Entonces, esta es una muy apretada síntesis de lo que considero las lecciones más importantes de todo este proceso de enfoque territorial y de los avances que particularmente Europa le ha entregado al mundo dentro de esta lógica de cohesión territorial. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Creo que además, bueno, pues has dado justo en el clavo de lo que se pretende con la jornada de hoy, es establecer e identificar, como tú decías, cómo conseguimos esa vinculación entre los diferentes agentes a la hora de desarrollar esos planes. Eso es lo que pretendemos y ese es el gran reto que tenemos por delante. Muchísimas gracias por tu intervención y por tu disponibilidad y por el madrugón, por supuesto. Y continuamos adelante con las sesiones. Gracias. Muchas gracias a ustedes.